Saludos a todos, muy buenos días a todos los que se están conectando con nosotros en nuestra edición de HR Coffee Break del mes de noviembre. Agradecidos de todo su patrocinio. Aquí estamos con un invitado especial, estamos con Vanessa, un invitado especial que muchos conocen, que no requiere mucha presentación, así que ya mismito vamos a estar disfrutando del contenido que tiene para nosotros en la mañana de hoy. Siempre recuerden los anuncios que les hacemos, que toda la información que vamos a estar presentando en la Vamos a ver si por aquí estamos de regreso. Vamos a ver si nos ven. Eso es parte de la dinámica para saber si están despiertos, si ya se tomaron el café, para que lo buscaran si no lo tenían. Reinaldo trae su magia, así que de momento aparecemos y desaparecemos. No hay magia. Recuerden entonces, ¿verdad? Les comentaba que van a recibir todo su material al final de la presentación, que interactúen con nosotros. Nosotros vamos a estar viendo sus mensajes, así que tanto Vanessa como esta servidora vamos a estar compartiendo esas preguntas para que Reinaldo de alguna manera, ¿verdad? Dentro del tiempo que tenemos, pues nos pueda aclarar. Es un tema importante el que tenemos en la mañana de hoy. Nuestra meta es cubrirlo dentro del tiempo que siempre hacemos de nuestro evento, ¿verdad? No extendernos mucho más, así que pues vamos a ir sobre eso. No voy a tomar mucho más tiempo. Le doy la bienvenida a Vanessa y posteriormente pues dejamos a Reinaldo para que haga su presentación. Pues, gracias Lili, un placer estar acá con ustedes y Vanessa, un placer compartir contigo acá también. Están pasando muchas cosas en Puerto Rico desde el punto de vista legislativo. Ustedes saben que hay propuestas, unos cambios a la reforma laboral que definitivamente no solamente nos llevarían de vuelta a lo que teníamos, sino que nos llevan más atrás. Desde el punto de vista de ser una legislación que deja de ser lo flexible y lo cambiada que es la legislación actual o de la reforma. Si eso va a pasar o no, pues somos todos testigos a ver qué va a pasar. Sí hay piezas legislativas que se han aprobado, que son importantes, y una de las piezas legislativas que incide sobre lo que vamos a hablar hoy es la Ley 47, la de salario mínimo, que de una forma muy sutil y con una sola estrofa cambia o realmente introduce o también aclara cuán federalizada está nuestra legislación de horas y salarios. Y hoy vamos a hablar un poco de ese tema porque nuestra legislación de horas y salarios, pues los principios generales de ella emanan pues, del concepto del derecho federal de la semana de trabajo, igual que el Fair Labor Standards Act. Obviamente nosotros lo hemos amplificado dando derechos a periodo de tomar alimentos, séptimo día de trabajo, horas extradiarias, pero los conceptos o el marco general provienen de allá. Y hay muchos conceptos que en Puerto Rico no tienen mucha explicación o desarrollo jurisprudencial o reglamentario, el tiempo de espera, el on-call, el stand-by, el tiempo de viaje. Y ahora vamos a ver un lenguaje que tiene la ley 47 que básicamente nos obliga o nos invita a mirar siempre a la legislación federal y la reglamentación federal en cuanto a qué compone o qué se refiere a la legislación en cuanto a horas de trabajo y básicamente importarlo para acá. Ya ese llamado lo teníamos con la reforma laboral porque en dos disposiciones particulares, la ley 4 trae cambios para invitarnos a mirar la legislación federal cuando haya materias similarmente reglamentadas allá que acá. Pero la legislación
La ley 47 es una clara y desfachatada invitación a copiarnos todo. Lo que vamos a tratar de hacer hoy es, corriendo a la presentación, si la tenemos ahí, lo que vamos a tratar de hacer hoy es ir por encima de aquellas cosas que pueden dar trabajo desde el marco legal que tenemos hoy y ampliarlo a problemas prácticos. Voy a tratar de ser bastante práctico en el enfoque y buscar, ¿verdad? Esas dinámicas puntuales y puntillosas que nos pueden estar pasando operacionalmente. Primero, saben que obviamente ya el 23 de noviembre, que eso es ya mismito, entran en vigor unos cambios a la reglamentación federal sobre empleados que reciben propina. Recuerden que en Puerto Rico nosotros podemos tratar a un empleado que nosotros averiguamos, nos damos cuenta que recibe al menos en ese primer mes de trabajo $30 en propina, denominarlo como un tipped employee. Y un tipped employee es una persona sobre quien nosotros tomamos un crédito para completar su salario mínimo sobre las propinas que recibe. Hay una serie de reglas bien claras sobre esas dinámicas, ¿verdad? Las propinas del patrón no las puede tocar. Si establece un sistema de pool o un sistema de pote de propina, hay unas reglas específicas para que ese pote se maneje. Se supone que ninguna persona que sea ejecutivo, administrador o profesional meta la mano en el pote o comparta propinas con las personas que prestan servicio directo al comensal o al que presta servicio directo a la persona. Se supone que una persona que no presta servicio directo al comensal o a la persona que da la propina se comparta el pote de propina o se comparta ninguna propina con ellos. O sea que en un restaurante, por ejemplo, el back of the house, que es pues la cocina, no puede recibir propina o compartir, recibir de forma compartida propinas con el front of the house, ¿verdad? Y todas esas reglas en Puerto Rico dan mucho que hacer, continuamente las violamos. En el huracán fue un revolú, en la pandemia otro más, porque se formó una mezcolanza de que el que cocinaba salía a servir y ahí pues se formó un descontrol que nadie sabía quién servía, quién cocinaba y quién hacía qué. Así que todas esas cosas, y nosotros estamos pasando por investigaciones con clientes que estamos planteando eso, que dentro de la pandemia lo que sucedió fue un caos. Así que todo esto está bien interesante. Sí hay un cambio importante. Recuerden que esta reglamentación ha estado para atrás y para adelante. Es importante que se lean la nueva, porque la nueva lo que hace es que originalmente se había dejado sin efecto secciones de las que Trump había puesto en vigor. Y esto lo que hace es que deja parte de esas, pero cambia alguna de ellas. Es bien importante que aquellas personas que manejan empleados que reciben propinas como parte de su compensación para completar el mínimo federal, conozcan bien estos cambios. Restaurantes, salones de belleza, lugares donde se lavan carros o se prestan servicios de cambio de aceite y filtro que reciben propinas y se decide usar el crédito por propinas, tienen que cumplir con estas reglas, sabiendo que de conformidad con la ley 47 ya mismito nos van a aumentar ese 213, porque bajo la ley 47, si ustedes la vieron, hay unos decretos especiales que se tienen que emitir. No solamente es el decreto para aumentar el salario mínimo, que se supone que se emita de conformidad con la ley 47, sino que esa comisión evaluadora del salario mínimo tiene que hacer 3 decretos especiales. Uno para la agricultura, para manejar los salarios en la agricultura. Uno para los exentos, que viene por ahí un aumento definitivamente en el nivel salarial de los exentos. Y otro para específicamente a los tipped employees. Y estoy seguro que en Puerto Rico, al igual que en otros estados, que se ha legislado para que ese 213 suba a $3.50, a $4, a $5, que es lo que está pagándose en la calle para poder conseguir gente. O sea, yo pienso que esto no es sino armonizar la realidad con la legislación. Pero vamos a ver dónde la Comisión Evaluadora ubica eso. Les estaba diciendo también, obviamente, y lo hemos hablado, que la ley 47 cambia, ¿verdad?, el salario mínimo puertorriqueño y establece una obligación de que el efectivo, aquellas empresas que le aplica o tienen un volumen de negocio mayor a $500,000, se supone que estén pagando al 1 de enero $8.50 de este año, del año que viene, perdón. Al 1 de enero de julio del 2023 tienen que estar pagando los $9.50 y al 1 de julio del 2024 $10.50, a menos que ese último aumento no lo deje sin efecto la Comisión Evaluadora. También omití, quería tocar el tema del retiro de la reglamentación federal sobre contratistas independientes que se había aprobado el 12 de marzo se aprobó el 12 de marzo del 2021, regresando a la regla anterior, que es la hoja de datos número 13, que básicamente es el escenario del criterio de realidad económica, el criterio de dependencia. Se había confeccionado por la administración Trump un criterio más favorable al patrono para determinar si una persona era contratista o una persona era empleado, pero regresamos a la época del 2008, que fue la única manifestación que hizo la administración Obama en aquel momento rápido cuando llegó, sobre lo que es un contratista independiente. Y es importante que tengamos presente
estamos en el criterio tradicional de realidad económica. Si el contratista independiente, básicamente, cuando tú miras hacia arriba, para todos los efectos prácticos depende de esta persona y es su única fuente de ingreso y básicamente una realidad que hay un control sobre esa persona, pues estamos ante un empleado. Si se aprueba la reforma laboral en Puerto Rico, según está redactada por las 5 facciones que hay en el Senado y las 4 que hay en la Cámara y el gobernador la firma, para hacer un contratista independiente o probar que una persona es contratista independiente va a ser imposible en Puerto Rico. Básicamente todo el mundo va a ser empleado siempre y cuando te preste un servicio, porque los criterios para demostrar que una persona es contratista están casi imposibles de cumplir. Le requiere a la persona que preste el servicio una formalidad que es muy difícil que esa persona logre organizarse corporativamente para poder prestar un servicio de una manera de contratista independiente. Así que vamos a ver si eso es un reto enorme. Y es lo que estábamos hablando ahorita, Vanessa, que sobre todo las pequeñas. Yo tengo clientes, nosotros tenemos clientes, por ejemplo, que tienen 6 empleados y todo lo demás los subcontratan. ¿Y cómo tú vas a lograr esa formalidad de evitar que esas personas te vengan con reclamaciones? Es muy complicado. Sí. Y pues la sección de la ley 47 que les estaba adelantando que dice que al aplicarse el salario mínimo estatal se reconocerá lo dispuesto en la legislación y reglamentación federal referente a cómo se paga el salario mínimo, lo que son horas de trabajo. Miren qué interesante. ¿Cuáles empleados y ocupaciones están exentas del salario mínimo y qué constituye horas y tiempo de trabajo? ¿Qué constituye horas y tiempo de trabajo? Es una de las preguntas más complicadas de manejar en el derecho laboral. Y estamos entonces obligados ahora a mirar la legislación y reglamentación federal. Lo estábamos, pero ahora es evidente que lo estamos. Así que todas esas figuras que hemos discutido, por ejemplo, el crédito por propina, que es un crédito federal, un concepto federal. Como te dije, el tiempo de espera, que yo tenga una persona esperando a asignarle un trabajo mientras lo tengo ahí confinado sin moverse, se supone que ese tiempo se compense. El tiempo de llamada o el on-call o el stand-by. El tiempo de viaje tanto al exterior como internamente o desde la casa al lugar de trabajo, del lugar de trabajo a la casa y el tiempo de viaje en el trabajo. Todos esos conceptos, pues son conceptos que ahora están federalizados, obviamente, y hay que mirarlos desde el punto de vista federal. Siguiendo, se me fue la presentación. Se puso ahora, gracias. Estamos ready. Bueno, volviendo. El contrato de empleo en Puerto Rico, y hablábamos ahorita de esto antes de comenzar, Vanessa, la falta de formalidad que muchas veces existe, y ¿verdad? Que sobre todo ataca a las empresas pequeñas, la experiencia de ustedes. En Puerto Rico el contrato de empleo es meramente que yo tolere que alguien me preste un servicio y yo pagarle por eso. Hay unas exclusiones, obviamente, y la primera y más importante, la que estábamos también hablando, es la de contratista independiente. Sí, que ahí muchas veces cuando nosotros vamos a trabajar y a ayudar a clientes, ¿verdad? Nosotros hacemos una auditoría y vemos y rapidito le hablamos sobre el contrato, el formato de contrato, le señalamos, y es que, como mencionabas ahorita, también para el pequeño empresario, a veces este tema de cumplimiento es un poquito de una camisa de retante, o sea, es difícil. Cómo yo crezco un negocio, cómo yo lo trabajo, y hay que entenderlo, pero también los riesgos. Y estaba hablando con el licenciado, cuántos riesgos hay cuando ese contrato no está bien delineado, no está bien especificado, lo de contratista independiente, ¿verdad? Porque se puede manejar, pero hay que tener mucho cuidado, y el lenguaje que utilizamos en los contratos, claro, y el cómo, ¿verdad? Delineamos esas responsabilidades y el manejo de las diferentes, de lo que es un empleado y lo que es un contratista. Esa separación. Y cuánto, ¿verdad? Cuántos riesgos él veía y cuánto manejaba. Y entonces me comentaba que una de las áreas es el definitivamente, Vanessa, y yo como lo veo, por ejemplo, es que la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿necesitamos un contrato? En Puerto Rico el periodo probatorio ahora es automático. Hay industrias donde típicamente se utilizan contratos porque las personas piensan que son un instrumento para yo explicarle al empleado qué es lo que espero de él, pero para eso está el job description. Correcto. Hay lugares donde hay contratos que la gente piensa que son necesarios para decirle a la persona que yo le voy a compensar, pero para eso está la oferta de empleo y un pay plan. O sea, el contrato de empleo en muchas ocasiones, en mi experiencia, lo que viene es a perjudicar al patrono, porque la mayoría de las obligaciones que están ahí pues vienen a complicar el trato o la forma en que yo manejo a esa persona, y se convierte en una herramienta para usarse en contra del patrón muchas veces. Interesante, y tradicionalmente aquí en Puerto Rico utilizamos la mayoría a la gente le gusta el contrato. Yo le diría el contrato, en prácticamente todo está la oferta de empleo, sí, tenemos la oferta, pero una vez entra a llenar todo el onboarding y todo ese proceso está el contrato. Y a veces está tan detallado como dice Reinalda, a lo mejor está demasiada información que te estás tirando. Para no el pie. Definitivamente. Y obviamente hay una serie de exclusiones. La más complicada es la de contratista independiente. Las ven ahí.
Hay muchas otras exclusiones, ¿verdad?, que no constituyen trabajo. La más complicada de todas, o a veces la más difícil de manejar, es el que se realiza, ¿verdad?, el trabajo voluntario que se gratuitamente por mera amistad y el trabajo realizado por benevolencia para incluir en servicio público o recursos humanitarios. Ese voluntariado a veces trae muchos problemas. Y si el voluntario es un empleado o no lo es, en muchas organizaciones hay mucha confusión sobre eso, sobre todo en las sin fines de lucro y del tercer sector, ¿verdad? Que yo estoy trabajando con una entidad que le presta servicios a este tipo de organización, haciéndolo, ¿verdad? Yo haciéndolo pro bono, y noto que hay mucha controversia sobre eso. De hecho, yo he manejado casos en el Departamento del Trabajo de personas que son usuarios de servicios de esta naturaleza, que luego, mientras son usuarios, prestan algún servicio. Por ejemplo, lavan su propia ropa y después han venido a plantear que son empleados y a reclamar. O sea, que se puede complicar. Les decía que una de las exclusiones más importantes, las de contratista independiente, la reforma laboral lo que establece es básicamente una presunción incontrovertible de que se es contratista si se dan esos requisitos que están ahí. Y realmente los criterios para determinar si se es contratista independiente son estos. Estos son los criterios de la presunción. Es que está redactado al revés. La ley redacta esto, la presunción primero y los criterios después. Eso es un problema de redacción. La reforma plantea eliminar este párrafo y que estos sean los criterios. ¿Y cómo yo voy a poder lograr que una persona que me preste un servicio, yo posea o haya solicitado un número de identificación patronal o un número de seguro social patronal? Lo obliga a organizarse corporativamente o estructurarse financieramente, que sabemos que no es lo que hay en la calle. Así que si se convierte este en el criterio, vamos a tener problemas. Y solamente una persona va a ser contratista si se aprueba la reforma, si se dan estos criterios antes. Pero los criterios no son estos hoy día, básicamente son tres que están ahí. Primero, la intención de las partes, cómo las partes han querido denominar su relación y cómo quieren vivirla. Segundo, el grado de control sobre la manera que se presta el servicio, podemos traducir eso a supervisión, cuán directa es, cuán controlada está esa persona. Y tercero, los criterios generalmente aceptados en el Common Law, ¿verdad? El Common Law Test, que siempre miramos ahí: control sobre el momento que se presta el servicio, control sobre la manera que se presta el servicio, la retención de contribuciones, el riesgo de beneficio o pérdida, la capacidad de contratar asistentes o ayudantes, cómo esa persona, ¿verdad?, suple las herramientas, quién las pone, quién las da, el lugar de trabajo, el equipo y la exclusividad, si se otorga o si se exige. Y esos criterios se meten en una licuadora para determinar si una persona es contratista o una persona es empleado. Hablábamos ahorita de cuáles son los riesgos, pero los riesgos son muy serios, porque una persona que esté mal clasificada, tú le vas a estar negando, si es que sería un empleado no exento, pues beneficios como, por ejemplo, vamos a empezar por más básicos: bono de Navidad, licencia por maternidad, que crea tanta controversia y tantos casos he tenido que defender de supuestas contratistas que no son tal, y a la hora de irse a dar a luz no les quieren dar maternidad, y hemos tenido que defender esos casos. Horas extra, periodo de tomar alimentos, séptimo día de trabajo, vacaciones, licencia por enfermedad. Y más complicado aún, defenderme en agencias fiscales como el Fondo, desempleo, y Hacienda, de planteamientos que yo tengo esa persona mal y a la IRS, que tengo esa persona mal clasificada y no estoy cumpliendo con las obligaciones fiscales e impositivas del Estado. Así que es una lluvia de maldiciones lo que puede caer a alguien que tenga un problema de esta naturaleza, y hay muchas controversias que terminan muy mal para muchos negocios en ese caso. Siempre me gusta presentar esta tabla y que ustedes la puedan. Es muy difícil discutirla en el tiempo que tenemos, lo sé, pero lo que aspiro es a que miren cómo nosotros debemos manejar los exentos y saber que hay diferentes exentos de diferentes cosas, y que, ¿verdad?, el undécimo mandamiento es que no todos los exentos fueron creados iguales, ¿verdad? Y los exentos los hay de diferentes leyes y los hay de diferentes beneficios, porque cada ley tiene unos beneficios que no le aplicarían a un empleado si está en esa lista de exentos. Fíjense que la lista de exentos más larga es la de la ley 379, que a su vez se convierte, que da ¿qué beneficios? Pues las horas extradiarias y semanales, da también el periodo de tomar alimentos, y da también el derecho a yo pedir condiciones de trabajo flexibles, más horas, menos horas, un cambio de turno, un cambio en lugar de trabajo. La lista de exentos de la 379 es larguísima y es la misma que vamos a colocar en la 289, porque de conformidad con la reforma laboral, la ley 289 ahora tiene los mismos exentos de la 379. Y eso comporta unos cambios y ajustes muy importantes en clasificaciones que antes las teníamos como que la aplicaba el séptimo día de trabajo y ya no. Y la lista más corta de exentos es la de la ley 180. Obviamente la de Fair Labor Standards Act es muy amplia. Lo que pasa es que, pues, como tenemos la ley en Puerto Rico 379, pues no vale la pena discutirlos, aparte de que en Puerto Rico
las ocupaciones o industrias, los empleados de ocupaciones o industrias que están exentas de las disposiciones de horas extras dispuestas por el Fair Labor Standards Act automáticamente caen como empleados exentos también en Puerto Rico. Y eso es un zafacón enorme que nos trae 40 y pico de exenciones más a Puerto Rico. Y es un tema que no se toca mucho en Puerto Rico, es un tema que está desreglamentado, a menos que yo no pueda entender que lo que me dijo el secretario, lo que me dijo el departamento, lo que me dijo el legislador ahora es que cuando lo leemos ahí, ¿verdad? En esta disposición, que dice que lo que son horas extras, cuáles empleados de ocupación están exentas, yo tengo que mirar lo federal, que de hecho es lo correcto, porque ya nuestra ley 379 lo dice. Así que yo no entiendo los legisladores, porque los legisladores de Puerto Rico nos acaban de aprobar una ley que dice que yo tengo que mirar, para determinar cuáles empleados están exentos y ocupaciones están exentas, tengo que mirar la ley federal, claro, del salario mínimo, pero eso te convierte en un problema. Por ejemplo, el agente viajero o viajante vendedor o vendedor externo, esa figura que es tan poco comprendida y complicada, esa figura no está exenta de la ley 379, pero no está exenta de la 180, ¿verdad? Por reglamentación. Pero esa figura la gente piensa que hay que pagarle 455 para ese exento, y no es correcto. Los únicos que hay que pagarle 455 son los ejecutivos, administrativos y profesionales. Pero el vendedor externo que está en la calle, yo lo puedo poner estrictamente a comisión, el externo que no tiene un techo encima, no le aplica el nivel salarial del reglamento 13 o del 29 CFR 549. Entonces, esto es bien interesante, ¿verdad? En cuanto a cómo se va a conjugar y cómo nosotros tenemos que saber distinguir esta lista de exentos y quién está exento de qué, es un ejercicio que hay que hacer. La exención. Perdóname, tenemos ahí, Mayra, con una preguntita: ¿cómo se maneja la exención en agencias de gobierno? Bueno, las agencias de gobierno se reglamentan por otras dinámicas, ¿verdad? Y hay otras clasificaciones. Sí hay unos principios básicos del Fair Labor Standards Act que le van a aplicar en cuanto a salario mínimo, pero la exención y cómo se maneja esa exención en el gobierno se maneja de una forma diferente, porque la ley, ¿verdad? Es otra legislación, no es la legislación laboral tradicional que la aplica la empresa privada. Pero sí, también hay empleados exentos, ejecutivos y gerenciales en las agencias de gobierno. ¿Cómo eso se da? Pues hay que mirar la legislación estatal y de cada estado sobre, o con qué arreglo y lo municipal sobre la gubernamental sobre ese tipo de clasificación. Sabemos obviamente que en Puerto Rico tenemos dos fuentes de derecho para determinar quién es exento o no. Son fuentes reglamentarias, el 29 CFR 541, ¿verdad? Federal, y el reglamento 13, que la última revisión es del 2005. El 2020 fue la federal, pero la federal, a pesar de que se enmendó, a nosotros no nos tocó, porque el primero en el 2020 a nivel federal hay que pagar 684 menos en Islas Marianas del Norte, Guam y Puerto Rico e Islas Vírgenes, que nos quedamos en 455. Y eso va a subir porque la Comisión Evaluadora para el Salario Mínimo tiene que subirlo por mandato de la legislatura. ¿Cuándo? Yo entiendo que va a ser cuando entre en vigor el salario mínimo a 8.50 horas. Quizás la diferencia entre exentos y no exentos todavía se mantiene muy marcada, porque un 4.55 te da más o menos 11 y pico la hora. Pero una persona que se gana un buen overtime va a ganar más que un supervisor. Posiblemente. Ya cuando estén en 9.50 y en 10.50, necesariamente algo va a tener que pasar, porque el desfase va a ser muy grande. Yo entiendo que en vista de ese aumento va a pasar algo en los primeros 6 meses del año siguiente. ¿Y a cuánto vamos a llevar ese número? Pues 684 va a ser el tier federal. ¿Cuán agresivo vamos a hacer o cuán cerca vamos a estar de ese número? Está por verse, ¿verdad? Recuerden que para ser exento es un criterio de 3 patitas, es un análisis que es integral de 3 patitas. Es cuánto la persona gana, cómo yo se lo pago, que es la parte más difícil de cumplir, la base salarial. Free and clear, no sujeto a incrementos o a reducciones por la cantidad o la calidad de trabajo. Recuerden también que de conformidad con la reglamentación federal que entró en vigor el 1 de enero del 2020, aunque en Puerto Rico no nos eleva a 6.84, nosotros podemos utilizar el 10% de comisiones, bonos o incentivos para completar ese 455. Eso todavía en mi oficina nadie me ha consultado cómo hacer eso. Ni si lo va a hacer. Yo pienso que es porque no es significativo ese 10%. Si fuera un 25, yo creo que estaríamos hablando de otro cantar. Y 25 era el número que originalmente había propuesto que se manejara, pero se quedó en un 10, ¿verdad? No subió. Y los deberes, que hay deberes ejecutivos, deberes de administración y deberes, ¿verdad? Deberes profesionales no, porque el profesional se le paga, se clasifica como exento por lo que estudió, por su profesión, por su grado, ¿verdad? Por el curso prolongado de estudios en un campo de la ciencia del saber. Así que es importante saber de qué exento estamos hablando. Estas son las funciones ejecutivas, son 3. Recuerden que tienen que estar las 3. Es dirigir la empresa o un departamento o una subdivisión reconocida de la empresa,
supervisar 2 o más trabajadores, y por supervisar la jornada completa, y por supervisar estamos hablando de personas que efectivamente afectan términos y condiciones de trabajo, como dice ahí, o cuya recomendación en ese sentido en cuanto a las personas que supervisan se le brinde particular peso. Recuerden que el exento puede hacer tarea manual, pero se desvirtúa la exención si la tarea manual es impuesta. La tarea manual en el caso del exento no necesariamente desvirtúa la exención. Vamos a ver de qué fuente de derechos se nutren nuestra Comisión Evaluadora del Salario Mínimo cuando empieza a hacer esos cambios en los exentos en cuanto al Reglamento 13, porque hay unas tendencias en diferentes estados que son mucho más pro empleado y más agresivos para proteger al empleado, que tienen unos requisitos para ser exentos muy complicados de satisfacer y que son más matemáticos que cualitativos. Hay que ver cómo eso se maneja, y es un debate que se está teniendo ahora mismo a nivel de los Estados Unidos muy importante, porque hay mucha reclamación de personas que hacen tanto trabajo manual que realmente alegan que no pueden supervisar y que es incompatible el trabajo manual que hacen con la supervisión. Aquí vivimos bajo la ficción en nuestro sistema que la calidad en que yo me desempeño me permite cualitativamente, mientras hago alguna tarea manual que voluntariamente decido hacer, también supervisar. En California no es así. En California son 2 relojes de arena que corren uno contra el otro. Y si yo estoy más tiempo haciendo cosas manuales que supervisando, aunque cualitativamente podría hacer ambas, el tiempo que yo me paso haciendo trabajo manual se descuenta del tiempo que estoy supervisando, y si estoy haciendo más trabajo manual, esa semana fui exento. Es un puramente matemático. Y se presta mucho para litigio. Es un criterio cuantitativo en vez de cualitativo. Y hay mucha discusión sobre si ese es el esquema que federalmente tiene que adoptarse, y eso está por verse, y si hay cambios en una reglamentación que no se toca desde el 2004 realmente. Lo que se ha hecho es elevar el nivel salarial ahora, pero no se tocó la base del diseño que se trajo el 23 de agosto del 2004. Las funciones de administración son las más complicadas de manejar. Es una persona que hace trabajo de oficina no manual relacionado a la dirección de la empresa o negocio, o a la dirección del negocio de mis clientes. Una persona que yo destaco, por ejemplo, para que tome decisiones por los clientes, los asesores, y tiene también discreción y juicio independiente con respecto a asuntos de importancia. Es una persona que internamente toma decisiones que determinan el curso del negocio, o yo lo destaco en clientes para que tomen decisiones de esa naturaleza. Pero el problema siempre es en el ejercicio de discreción y juicio independiente, cuán importante o en qué asuntos esa persona despliega esa discreción y ese juicio independiente. Y los profesionales, pues básicamente son los estudios. Y es importante saber eso. Y ese checklist o esa hoja de cotejo que usted tiene que buscar que esos empleados estén bien clasificados, ¿verdad? Y que los profesionales saben que jamás el trabajo rutinario, manual o mecánico va a ser alguien exento. Y es un conocimiento avanzado. Y aquí estamos hablando, por ejemplo, de abogados, médicos, arquitectos que pueden ser profesionales creativos, CPA, y en donde la colegiación o el grado sea necesario, o la licencia sea necesaria, pues lo va a hacer. En Puerto Rico, por ejemplo, tú no puedes tener un ingeniero que no sea colegiado ni que sea que haya pasado la reválida como ingeniero, porque no tiene no tiene el curso prolongado, no tiene la certificación requerida, ¿verdad? Y también están los profesionales creativos, pues que son las cuestiones más artísticas y más ¿verdad? De originalidad y talento, que son estas que están aquí. Tengan presente también, y aquí en términos del checklist, nosotros tenemos que saber en qué circunstancias y bajo qué escenarios yo voy a hacerle descuentos al exento de su paga. ¿Cómo eso se maneja? ¿Cómo se manejan los descuentos? Es una ciencia muy compleja. Recuerden que, como siempre me gusta explicar, el exento se trabaja en universos de semana en semana. Cada semana es un universo diferente para el exento. Puede ser que esta semana, por alguna complicación o dinámica, pues sea no exento por un error mío, pero inmediatamente eso fue esa semana. No quiere decir que la otra, si lo traté bien, lo deja de ser. Así que aquí estamos hablando de universos de semana en semana, y en cada universo yo tengo que darme cuenta que si el exento se asoma y de alguna forma presta algún servicio, le surge un derecho a cobrar la semana completa y se ilumina su panel completo. Y entonces empiezan a aplicar, una vez iluminado el panel, hay que ver si se dan alguna de las excepciones para yo entonces descontar días completos de su paga. Esas excepciones básicamente son esas que están ahí, excepto la última, que no está permitida por reglamentación de Puerto Rico, es puramente federal, por lo tanto Puerto Rico no se puede usar, por eso que está en rojo y está en asterisco, ¿verdad? Las 7 básicamente son las ausencias de día completo o más por razones, ¿verdad? Personales. Cuando habla de día completo, eso me surge una reglita, que es que día que el exento trabaja un ratito, día que lo cobra todito, ¿verdad? Y muchas preguntas es de dónde. Puede ser de vacaciones o enfermedades. El problema es que cuando no tiene balance y falta parte del día, yo tengo que pagar el día completo que no tenga balance. Y ahí es que nos equivocamos a veces. La segunda son ausencias del trabajo por 1 o más días completos por enfermedad o incapacidad. Y aquí sí, en ese concepto, yo tengo que tener algún tipo de plan, bona fide, póliza o beneficio para suplir esa paga. O sea, es una ficción jurídica en que el exento me falta un día completo por razón de enfermedad, tiene que ser completo, y yo le suplo esa paga de ese banco, de esa política de beneficios que yo le doy.
¿Qué pasa si es parte del día? Pues si es parte del día, tengo que pagar el día completo. ¿Puede ser de vacaciones? ¿Puede ser de enfermedad? Podría serlo. Pero tengo que asegurarme que le pago el día completo aun cuando no tenga balance si trabaja parte del día. Si falta el día entero y no tiene balance, yo podría hacer el descuento. Esa es la parte importante, por esas dos razones. La 3, obviamente, ya las otras son bien fáciles de manejar. Que yo le tome en cuenta la diferencia de lo que él percibe por honorarios de jurado, paga militar, no es de testigo, y se lo complete para que esa semana reciba su paga íntegra. Escenarios del FMLA, que yo hago descuentos y los puedo hacer cuando el empleado disfruta de licencia sin paga. Cuando yo, por ejemplo, suspendo disciplinariamente a un empleado basado en una regla escrita e impuesta de buena fe, la regla tiene que ser escrita. Y la 6 es cuando ese es sentido común. Cuando yo, por ejemplo, contrato a un empleado el jueves, pues le voy a pagar el jueves y viernes porque el lunes, martes y miércoles no era mi empleado. Y si lo despido, renuncia un martes, pues le pago lunes y martes porque miércoles y viernes yo no estaba allí. Eso es sentido común. Y la 7 es la que no aplica a Puerto Rico, que es cuando yo diseño un dice que se escucha entrecortado y no se entiende, pero eso lo bregamos. La 7 es cuando yo impongo, por ejemplo, una regla, un código de reglas de violación a reglas de seguridad. Entrar con capacete, no entraste una multa. Y esas multas se pueden descontar a nivel federal, pero en Puerto Rico están prohibidas, básicamente, que se descuenten. Recuerden, perdóname, en ese mismo tema todavía tenemos clientes que nos preguntan a nosotros, ¿lo pongo a ponchar 1, 2, 3, 4 veces? O sea, al exento. Todavía no preguntan. Eso le iba a preguntar, porque los otros días estaba compartiendo en un grupo y me dice, llevaba tiempo, son exentos, y dice, nos pusieron a ponchar. Eso, ¿sabes? ¿Desvirtúa la exención? De ninguna forma. No desvirtúa la exención. Yo puedo poner el exento a ponchar si quiero 4 ponches. Yo puedo poner el exento a ponchar los ponches y los 4 ponches y los 5, 6 ponches si quiero, hasta los breaks que yo le doy si le doy. La clave está en que yo no varíe su paga por la calidad o la cantidad del trabajo. Correcto. El exento puede ponerse un horario fijo, el exento le aplican las reglas de asistencia y puntualidad. Lo que no puedo hacer es variarle su paga por la calidad de su trabajo, por la cantidad de horas que trabaja. Eso es lo que no puedo hacer. Hay una pregunta ahí. Un empleado exento que tome 2 horas por enfermedad y trae certificado médico. ¿Se le pueden pagar 2 horas de enfermedad y 6 regulares? Se podría pagar así, sí, si su política lo dispone. El asunto es que si no tuviere balance por alguna razón, pues hay que pagarle las 8. O sea, hay que pagarle su día. El exento, para efectos del trámite de nómina y transaccional, pues le convertimos su salario por hora. Siempre hay que hacerlo de alguna forma, ¿verdad? No es que le pagamos por hora, le pagamos fijo. Pero transaccionalmente, para cuantificarlo, lo tenemos que hacer y eso pues no es un pecado. El problema es cuando consistentemente nos referimos a la paga del exento como una paga por hora. No, el exento como un salario fijo, que hay que traducirlo ahora para muchos efectos transaccionales, pues sí, pero esa práctica es correcta. El problema sería que no tenga balance. Si no tiene balance, pues habría que pagarle el día regular completo porque trabajó parte del día. Correcto. En cuanto al pago de salarios, pues recuerden que en Puerto Rico hay unas disposiciones específicas sobre cómo se paga, específicamente el acuerdo de depósito directo o el sistema de EBT tiene que ser una base voluntaria y con autorización escrita del empleado, tiene una formalidad en cuanto a eso. Se supone que se pagan incrementos o en intervalos que no excedan de 15 días la paga. A veces noto que patronos pagan los 15 y los 31. Hay 16 días, eso en teoría es una violación a la ley. Tengan presente eso. Son 15 y 30 o un jueves sin jueves no, o semanal, o al exento se le puede pagar mensual. Porque recuerden que esta ley, la que estamos hablando, que es la ley 17, no aplica a ejecutivos administrativos ni profesionales. Así que yo al exento, en teoría, le podría pagar mensual, si quiero. Estos son los descuentos que en Puerto Rico están permitidos bajo la ley. Si usted no lo ve ahí, no se puede hacer. Recuerden que esto no le aplica a ejecutivos administrativos profesionales, pero si usted hace un descuento a un ejecutivo administrativo profesional que reduzca su paga nivel salarial a menos de 4.55, podría tener un issue de si es exento o no. Quizás no viola esta ley, pero tiene un problema de exención, que hay que mirarlo siempre con mucho cuidado. Si no está ahí, no es legal. Es importante que lo tengan presente. Estos son los descuentos que se pueden hacer bajo la ley. Hay muchos que básicamente ya están en desuso, como por ejemplo pues pagos de almuerzo en la industria de azúcar. Pues ya eso no se usa porque en Puerto Rico no hay industria de azúcar. Y pues los bonos de Lela, el que los compre, pues yo creo que está desorientado. Aunque están subiendo. A un empleado exento que está en periodo probatorio, ¿se le paga el holiday? Sí, porque el exento es exento durante el periodo probatorio. Y el holiday, Isabel, eso es una pregunta muy interesante porque entramos en la regla del willing to work. Si el exento, yo dije ahorita que el exento se le prende la semana completa,
y está prendida completa. Si hay un holiday esa semana, lo tiene que cobrar. Y si está willing to work, y he's willing to work, y usted es el que cierra, pues él estaba willing to work, hay que pagárselo. O sea, que no hay duda que sí. Y lo cobra como parte de su paga semanal. ¿Verdad? No, usted si quiere, se lo puede cargar de vacaciones, pero se lo tiene que pagar como quiera, sea de vacaciones o no sea de vacaciones, se lo tiene que pagar. Y esa es la regla correcta, porque he was willing o she was willing to work. Estaba disponible para trabajar. Esa disponibilidad de parte del exento es que le mantiene esa semana iluminada, completa, que se ilumina con el hecho de que trabaje medio segundo dentro de la compañía. Se iluminó la semana entera y se trabaja de semana en semana, como les dije. Las horas extras, recuerden que en Puerto Rico pues cambió y ahora se toman en el día calendario, ya no se toman en el día, en cualquier periodo de 24 horas. Recuerden que esa es para si el exento no tiene horas de vacaciones, holiday, se pagan horas regulares. Sí, bueno, regulares, se le paga su salario, ¿sí? No tiene horas de vacaciones, el holiday se tiene que pagar. No se paga por horas regulares, se paga como parte de su salario fijo. De su semana. Correcto, como parte de su semana, porque el exento le pagamos de semana en semana o de una vez adoptemos la frecuencia de 900, creo que es 986 con algo, 1000 algo, o sea, la frecuencia semanal es 455, traducido a lo que sea bisemanal, quincenal o mensual. Y así es que se paga realmente, llevándolo hasta 1990 y pico, que se convierten en 23.660 al final del año completo. Si es que se queda en 455. Y como dije, hay un mandato específico de la legislatura a que ese salario sea revisado y eso va a pasar pronto. Se recuerden que en Puerto Rico tenemos el overtime semanal también. También recuerden que en Puerto Rico el tiempo que usted se supone que esté cerrado al público, se supone que usted pague esas horas como extraordinarias. La reforma laboral propuesta traería 21 días feriados que usted le tiene que pagar a la persona si trabaja durante ese día. Una locura. 21 días. Una locura. Una locura. O sea, que si usted trabaja, hay que pagarle. Estamos proponiendo, pero no estamos innovando. Volvemos nuevamente, ¿verdad? No, peor, porque antes eran menos. Y antes los feriados eran públicos. Ahora a la empresa privada, ¿verdad? Ahora al gobierno. O sea, que esto va a complicar muchísimo. Y el día de descanso, que es el 7º día, también sería una paga extraordinaria y las horas que se pagan en exceso o están fijadas en exceso del máximo de labor que un convenio colectivo disponga. Recuerden también que las horas extras en Puerto Rico todas se pagan ahora a tiempo y medio, excepto que el empleado estaba trabajando en una empresa que tuviera en ese momento un derecho, ese empleado, a cobrar lo doble al momento de entrar en vigor la reforma, que fue el 26 de enero del 2017. En ese escenario lo mantiene. Recuerden que según dice la guía para la interpretación de la legislación laboral de Puerto Rico, el salario de el que tenía derecho a cobrar horas extra doble al momento de entrar en vigor la ley era solamente aquel empleado que trabajaba en una empresa que tenía un volumen de negocio menor, a $500,000. Recuerden que al filo del alba de entrar en vigor la reforma, el 25 de enero del 2017, que la ley no estaba aprobada, en Puerto Rico la forma en que se pagaban las horas extra dependían del volumen de negocio del patrón. Si tenía un volumen mayor a $500,000, le aplicaba la ley federal y pagaba tiempo y medio sobre 8 y tiempo y medio sobre 40. Si no tenía un volumen de negocio mayor a $500,000, pues tenía menos dinero, pues pagaba más, doble y doble, solamente en Puerto Rico. Eso, al momento de entrar en vigor la reforma, aquel empleado que estuviera trabajando en una empresa que tenía un volumen de negocio menor a $500,000 mantiene ese derecho y lo persigue toda su vida mientras trabaje allí. Y ahora, obviamente, si yo voluntariamente estaba pagando las horas extra doble, aunque las podía pagar a tiempo y medio, porque tenía un volumen de negocio mayor a $500,000, la pregunta es si puedo hacer el cambio, y eso genera a veces muchas consultas en la oficina, muchos clientes lo han hecho. Se le explica que se expone a reclamaciones de que venga un tribunal a interpretar esto incorrectamente, y eso pues habría que manejarlo. También este BSID establece o trae la figura del itinerario de trabajo semanal alterno, que es el acuerdo voluntario, que yo no puedo obligar al empleado, ni el empleado me lo puede imponer a mí, de que mientras yo no trabaje más de 10 horas en el día, ni más de 40 en la semana, yo podría cobrar esa 9ª y 10ª hora que trabajo durante el día, sencilla, y constituye una renuncia voluntaria al overtime, que es en exceso de 8. Y el último, que es la reposición de horas, y es aquella figura en que el empleado ya me vende más, me vende la 9ª, la 10ª, la 11ª y la 12ª, en esas figuras en que el empleado en una semana se ausenta, solicita hacer esto y yo se lo concedo, y siempre y cuando sea en la misma semana de la ausencia me puede trabajar hasta 12 horas, no más de 40, y esa 9ª, 10ª, 11ª y 12ª hora no sería hora extra. Esas figuras están bajo ataque con la reforma de la reforma, y básicamente hacen un poco más complicado este tipo de acuerdos. Se mantienen, pero con unas limitaciones muy particulares, y solamente
lo traen poco parecido a lo que era el FlexiTime antes, con unas limitaciones de tiempo que no sea tan absoluto ese movimiento y básicamente nos trae el momento del FlexiTime, que es un esquema, un sistema que ya fue descartado por el itinerario de trabajo semanal alterno. Decir que el FlexiTime existe bajo el esquema de derecho actual, pues no es correcto. Ahora usamos itinerario de trabajo semanal alterno. Estas son las peticiones de cambio de horas que hablamos ahorita. Esto es un derecho del no exento. Recuerden que esto surge de la ley 379 y esto obliga al patrono a evaluar, considerar y contestar peticiones de cambio de horas, quiero más horas, quiero menos, peticiones de cambios en el lugar de trabajo, quiero trabajar en otra sucursal o en otro lugar, y peticiones de cambio de turno, moverme de turno. Y esto activa un ping-pong que yo tengo que contestarle un término particular, le aplica a unas personas en particular, empleados que trabajen más de 30 horas a la semana y que hayan trabajado para el patrono por lo menos un año y que no me hayan pedido esto en los últimos 6 meses. Y ese proceso hay que cumplir, y si no se cumple, pues básicamente según el reglamento de la ley 379, que es el reglamento 9017, que se aprobó, entró en vigor el 4 de mayo del 2018, básicamente si pasan 20, como ves ahí, 20 días calendario, yo tengo 14 para reunirme con el empleado dentro de los 20 y si me reúno, tengo que contestarle en 14. Yo tengo 20 para contestarle, pero si me reúno con el empleado dentro de esos 20, pues tengo 14 para contestarle. Pongamos que me reúno con el empleado del 20, pues tengo 14 para contestarle. Son 34. Lo que dice el reglamento 9017 en el artículo 10 es que si llega el día 35 y yo no le he contestado, lo concedí para todos los fines prácticos. O sea, que son cosas que hay que instruir a nuestros supervisores que tienen que atender a tiempo. El tiempo de respuesta es clave porque si no va a entrar en automático. Y ahí es que muchas veces pecamos, ¿verdad? Pecamos muchísimo por la falta de formalidad. Y en la formalidad también que no conocen. A veces esto sucede mucho que nada más conocen este tecnicismo o este detalle a nivel más gerencial o recursos humanos y a veces identifico como que hay un poquito pero es que yo no tengo tiempo para enseñarle a los supervisores o hablarle un poco del tema laboral, ¿verdad? O el mismo miedo, la mentalidad un poquito más conservadora, el mismo miedo de que le estoy explicando y entonces cómo eso lo puedan utilizar cuando educamos podemos manejar. Yo creo que en la educación y desarrollo de ellos podemos entonces tener una mejor minimizar riesgos. ¿Sabes qué? Operacionales. Cuando yo doy training a los gerentes, yo estoy muy consciente de que hay muchas de las herramientas que estamos discutiendo que pueden ser utilizadas por los propios gerentes. Lo que pasa es que en este campo ellos estarían exentos de ese beneficio, porque la ley todavía no les aplica. Lo que hay que explicarles es cómo manejar esta papa caliente, lo importante que es contestar a tiempo. Hay una pregunta ahí, ¿son exentos este previtorio y las mismas solicitan vacaciones, las mismas serán pagas o no? Depende de su política. Usted puede establecer en su política que el beneficio del empleado de vacaciones se activa en tal momento, luego de un año, diferente a la ley 80, y la 180 se intersecan en cuanto al no exento, ¿verdad? La ley 180 dice que todo empleado acumula de esta forma, pero la ley 80 dice, cuando habla del periodo probatorio, que el hecho de que una persona esté en periodo probatorio y tiene derecho a acumular vacaciones no limita ese beneficio siempre y cuando cumpla 6 meses en el trabajo. Una vez cumple 6 meses, se retrotrae la acumulación al primer día. En el caso de los exentos, esa disposición no aplica, ¿verdad? Porque no le aplica la ley 180 y no tienen derecho a esto, es un beneficio voluntario. Hay que ver cómo usted redactó ese beneficio, ya sea en sus políticas, en sus manuales, cuál es su práctica o el contrato de trabajo que tenga con la persona, si alguno, básicamente. Esto es importante atenderlo con prontitud y con diligencia. Este es el reglamento que les expliqué ahorita y lo que dice en cuanto a la y también importante que el patrono tiene deferencia en su decisión de denegar o aceptar este tipo de solicitud y que cuando uno contesta este tipo de solicitud, uno tiene que darle al empleado las razones por las cuales la deniega. Y las guías para la interpretación de la legislación laboral nos dicen que no pueden ser una contestación, una razón estereotipada. No puedes aludir meramente a razones operacionales. Tienes que darle un poquito más de carne y sustancia al empleado. Si no, pues se va a entender que estás bloqueando exactamente. El periodo de tomar alimento, pues básicamente es el mismo periodo de tomar alimento que teníamos anteriormente, con unos cambios, ¿verdad? 3 cambios fundamentales. Número 1, que se puede comenzar a disfrutar tan temprano como luego de concluida la segunda hora, antes de la tercera. Número 2, que cuando el empleado trabaja 6 horas en el día, 6, solamente 6, y se va para su casa 6, no trabaja más de 6 de 12 de la noche a 12 de la noche, pues podría obviar ese periodo de tomar alimento que normalmente surge al momento de que el empleado ya ha trabajado 5 horas consecutivas. Trabaja 6 y se va. Pero si trabaja 6 y regresa, ya entonces usted violó en teoría la ley porque tenía que concederle un periodo de 1 hora, a menos que no sea media por reducción.
y tendría que pagar esa hora con la penalidad correspondiente. Si el empleado fue contratado después de la reforma, pues esa penalidad sería tiempo y medio. Si fue antes de la reforma, pues sería doble. Y el tercer cambio es que el periodo de toma de alimento, el segundo periodo de alimento que podría concurrir en una jornada de trabajo, se entiende automáticamente obviado también si el empleado no trabaja más de 12 horas, siempre y cuando haya tomado el primero, ya sea una hora o media hora. Así que es importante saber que el reglamento 9017 nos aclara que esa obviación u obviamiento automático no requiere formalidad, es meramente que suceda. Y si sucede, pues no hay formalidad. No hace falta formalidad. Recuerden también que los periodos de alimentos se pueden seguir reduciendo a media hora, que requieren que sea por acuerdo escrito, que ya no hace falta, obviamente, desde hace mucho tiempo, no hace falta aprobación del secretario del Trabajo. Y también que la penalidad, pues, como les dije ahorita, depende del momento de la contratación del empleado o empleada. En cuanto a lo que estamos hablando del séptimo día, pues es lo que hemos hablado en el pasado. El séptimo día de trabajo sigue siendo una figura, ¿verdad?, que aplica al empleado no exento. Y recuerden que los exentos de la ley 379 son los mismos exentos de esta ley, de la ley 289. Y que es importante nosotros entonces saber o conocer cuál es mi semana de trabajo. Y una vez yo designo el comienzo de mi semana de trabajo, comienzan a decursar 168 horas consecutivas, 7 periodos de 24 horas, en que ese último periodo de 24 horas siempre, que va a ser el mismo día, va a ser mi séptimo día. Y el empleado cuando me trabaje el día 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y me trabaje el 7, va a tener derecho a cobrar ese trabajo durante el séptimo día, dependiendo del momento que lo contraté, a tiempo y medio si lo contraté después de la reforma, doble lo mantiene si lo contraté antes, sabiendo que el séptimo día también es relevante, ¿verdad? E importante, o esa semana de trabajo también es relevante e importante para buscar el exceso de 40 en esas 168 horas, así es que se busca también. O sea que el séptimo día siempre es el mismo y las guías para la interpretación de la legislación laboral nos aclaran que no hay tal cosa como octavos, novenos y décimos. Una vez 7 días discurren desde el momento que yo designé que la semana de trabajo comienza, una vez ese séptimo día se acaba, pues es el primero de la próxima. Por lo tanto, no hay tal cosa como que y esto lo hemos hablado antes acá cuando implementamos, ¿verdad? No hay tal cosa como que 4 días de una semana y 3 me conforman un séptimo día. Hay clientes que lo tienen configurado así, que cualquier escenario en que se trabajan 7 días corridos, aunque no sean la misma semana, se pagan extraordinarios. Eso es un beneficio que usted está dando de más, no tiene que hacer eso. Pero hay gente que lo ha dado por años y lo mantiene así para evitar, ¿verdad?, cualquier cambio que despierte alguna pregunta o curiosidad de la gente. Básicamente, aquí estamos con la presentación. Si hay preguntas, si hay dudas, podemos seguir dialogando sobre el tema. Yo los invito a algo bien importante para mí, ¿verdad? Todas las personas que están conectadas aquí tienen que estar conectadas aquí porque de alguna forma tienen interés en el tema de nómina y el tema de horas y salarios, ¿verdad? Pueden ser personas de finanzas, pueden ser personas de recursos humanos, pueden ser dueños de negocios, ¿verdad? La invitación es a que usted lea. Sí. Y tiene fuentes muy diversas que leer y repasar. Primero, la ley, yo sé que a veces uno la lee y suena tan esquemática y tan poco atractiva de leer, que es árida. Sí, pero cuando usted se lee las guías para la interpretación de la legislación laboral, que son 214 páginas, ¿verdad? Y no es una lectura bastante rápida, porque se escriben como en la Biblia, bien pegadito para los bordes, bien así, separadito los bordes, y la letra es bastante separada. Eso usted se lo puede leer en 4 horas. Y si no y no se tiene que ver todo, porque las últimas 34 o 35 páginas no son importantes porque es para abogados. Pero la parte de nómina, la parte de horas y salario, la parte de acomodo religioso, ahora que estamos con todo esto de las vacunas, esa parte es bien importante que usted la conozca y la domine. Léala, revísala, revisa el reglamento 9017. Porque el reglamento 9017 nos explica un montón de cosas de cómo se articulan estas dinámicas de nómina. Recuerden que ahora también con el cambio de la ley 47, la ley de salario mínimo, que no lo mencioné, esa ley básicamente nos vuelve, no atrás, nos vuelve mucho más atrás en cuanto al record keeping y en cuanto a la prescripción de acciones. Esa ley 47 tiene una píldora venenosa, que es que a esa ley le incluyeron una disposición que dice que no solamente una reclamación de salario mínimo, de que me estaban violando mi salario mínimo, que me estaban pagando por debajo del salario mínimo, prescribe en 5 años, que es el término prescriptivo de la ley. Dice que toda reclamación salarial que emane de un contrato de empleo prescribe en 5 años. Por lo tanto, eso da el traste con las disposiciones de la reforma laboral que había cambiado los términos prescriptivos cuando enmendó la 180 a 1 año para traer cualquier reclamo salarial y 3 hacia atrás. Esta ley básicamente dice que todo reclamo salarial ahora se puede traer dentro de los 5 años siguientes a que el empleado termina
o si está activo, pues en 5, y podría ir 5 hacia atrás. No. O sea que lo que era básicamente un record keeping de 3 a 4 años, No, según ya. el propio reglamento 9017 nos dice, se nos ha convertido en un record keeping de 10 a 11 años. Y es un cambio fundamental y es una obligación que ahora hay de mantener récord y documentos que se extiende por mucho más tiempo. Que es una pregunta que imagino que llega a muchos de ustedes. ¿Por cuánto tiempo tengo que guardar las cosas? Pues normalmente yo le decía a la gente, mira, para ser conservador, guarda 5. Pero, Sí, pero ahora son 11 o 12. Sí. O sea que eso es un cambio brutal. Si la reforma laboral sufre cambios, hay que volver a darle a todo esto, a los manuales, a las definiciones, a la programación, ¿verdad? Todos aquellos tardes que pasamos aquí arriba haciendo las nóminas DOMI, pues vamos a tener que volver con ese mismo embeleco a tratar de poder cuadrar todo esto. Si hay ambiente para que eso pase o se firme, no sé, pero hay muchas cosas a las cuales hay que estar pendiente en este campo. Reinaldo, en cuanto al periodo probatorio, ¿qué nos puedes comentar en relación a lo que se propone? Bueno, el periodo probatorio, lo que básicamente el gobernador Pierluisi ha dicho que si le envían un proyecto que se limite a 4 cosas, él lo firmaría. Las 4 cosas que él propone, ¿verdad?, es llevar el periodo probatorio a 6 meses. Él propone que las vacaciones y la licencia por enfermedad se articule, ¿verdad?, a nivel de antes de la reforma, que todo el mundo acumule lo mismo. Propone también que el bono de Navidad se baje a 700 horas. O sea, que todo el mundo lo mismo, en vez de las 1.350 que hay para los empleados que se contrataron después de la reforma. Y propone también que se restituya el peso de la prueba del parte del patrón en los casos de despido justificado. O sea, esas 4 cosas, ese lenguaje del peso de la prueba, que es tan importante en la batalla de los tribunales, pues el gobernador parece decir que está dispuesto a restituirlo. Y eso pues son 4 cosas que son muy neurálgicas. Ustedes recordarán que la batalla por las vacaciones en Puerto Rico ha dado mucha candela, ha provocado hasta la destitución de secretarios del trabajo, ese debate aquí en Puerto Rico, temprano en los 2000, recordarán ustedes el issue del secretario del trabajo de la gobernadora Calderón cuando hizo unas expresiones con las que ella no estaba de acuerdo. Así que hay que ver cómo termina esto. El periodo probatorio, yo pienso que 9 meses, 90 días eran suficientes. 6 meses son buenísimos. Lo que tenemos ahora es fantástico. Pero realmente uno lo que tiene es que ponerse las pilas y que los supervisores se den cuenta si la persona ejecuta o no ejecuta, y eso no se da cuenta rapidito. Lo que pasa es que en el mercado de hoy día, yo lo que estoy viendo, y aunque no lo crean, me está llegando a la oficina consulta, y estoy viendo en los casos también esta tendencia, que es que hay clientes que no están votando personas por lo que antes votaban gente, porque los necesitan. Con la situación que está. Y no pueden votarlo. Entonces, a veces afecta la defensa en los casos. Porque tienes un empleado que tú despediste hace 2 años y medio por algo, y tienes ahora uno que hizo exactamente lo mismo y no lo has votado. Entonces te piden mira, ¿por qué tú no has votado a fulano si hizo lo mismo que el mío? Correcto. Bueno, yo creo que yo puedo explicar, bueno, porque si lo voto me quedo sin nadie, ¿y cómo busco a uno? O sea, que hay que contextualizar hasta eso, es muy complicado. Aquí Sheila está incluyendo una pregunta. El pago a enfermeros, esto es ley 137, que aumenta por práctica asociado y generalista con experiencia y sin experiencia. Si el puesto vacante es una práctica y recurso con un bachillerato o sea graduada, ¿puedo pagarle como práctica porque es el puesto vacante? No, tiene que pagarle por la preparación, eso es así. Sí, eso es así. No, y ese problema, doña Sheila, ese problema lo está teniendo toda la humanidad porque las LPN es una especie en peligro de extinción. Y nosotros tenemos muchos issues en la oficina con ese concepto. El problema va a ser, ¿verdad?, que a la empleada hay que pagarle por su preparación y su experiencia. Si usted le asigna a hacer trabajo de cuidado y aseo y trabajo de esa naturaleza, va a ser muy difícil que usted diga que usted le está pagando como práctica, porque ella es práctica, aunque a pesar de que tiene la preparación de graduada. O sea, no es algo que yo creo que vaya a volar. Y reconozco el problema y lo estoy teniendo en muchos talleres, clientes nuestros, hospitales, porque la LPN es una especie en peligro de extinción. Igualmente que está en peligro de extinción también los técnicos de sala de operaciones. Ahora lo que vienen son las enfermeras intervencionistas que ayudan y esa es otra puesto que está en peligro de extinción y no están saliendo de las escuelas ya, ni técnicos de sala de operaciones ni tampoco LPN.
que eso es otro problema también. Excelente, es un buen momento para que nos compartan sus preguntas. Sí, hay como que hay varias personas como que están escribiendo. Vamos a darle señalarlo en cuanto a la nueva orden ejecutiva, un poquito y estos temas de COVID, requerimiento de vacuna, nos comentan ya mismito. Vamos para allá, sí, vamos para allá, que eso está súper interesante. Sí. Dice que la enfermera práctica tiene su licencia de enfermera práctica. Pues si tiene su licencia de enfermera práctica y no tiene la otra, entonces si no tiene si tiene los estudios de graduada, por ejemplo, pero no la tiene la licencia, pues es otra cosa ya, pues no está autorizada a ejercer como teoría como graduada. Así que ahí sí, aunque tenga la preparación, no tiene la licencia, yo no podría pagarle como graduada. Y Dali nos pregunta en cuanto a los vendedores, ¿no necesariamente le tengo que pagar los 4.55? No, y Dali, no, esa pregunta me viene todo el mundo y no me la creen, pues es así, está en el propio reglamento. Si usted busca, yo buscara mi teléfono, si usted busca la hoja de datos, y Dali, de lo que es no se preocupe, Ibelín, no se preocupe. Si usted busca la hoja de datos, de los agentes viajeros o viajantes vendedores a nivel federal, específicamente dice que no le aplica el nivel salarial de cuello blanco de los 4.55. De hecho, hay 4 personas que ese nivel salarial no les aplica. No nos aplica a los abogados, porque independiente de cuánto nos paguen, somos exentos. No les aplica a los médicos, porque independientemente de cuánto usted le pague, va a ser exento. No le aplica a los agentes viajeros o viajantes vendedores, ni tampoco a los vendedores externos, siempre y cuando sean externos, que están en la calle. Y no le aplica a los maestros. Esas 4 categorías son súper exentos. No le aplica ese nivel salarial de los 4.55. No tienen que ganar 4.55 para ser exento. Que aquí el tema es que sea vendedor externo. O sea, que externo. Haciendo la aclaración. Ana Teresa pregunta, ¿clasifican exento para vendedores? ¿Cómo se diferencia de ejecutivos y profesionales? Es que es una exención diferente. No es la misma exención. La exención ejecutiva es una, la exención profesional es otra, la exención de administrador es otra y la exención de outside salesperson es otra. Son exenciones diferentes. No es la misma exención. Con criterios diferentes, con requisitos diferentes, salariales y de funciones. El agente viajero, viajante vendedor o vendedor externo, y de hecho, la reforma laboral, la reforma propone unas definiciones que ahora no hay, propone o restituye unas definiciones específicas de lo que es un agente viajero, un viajante vendedor, que estaban en la 379 antes y ya no están. Y obviamente ahora lo que nos vamos a dejar llevar es por lo federal, según lo que hemos leído, pero la reforma restituye esas definiciones. Y sí, como dice Vanessa, una persona que esté afuera, externa, y las funciones son sencillas, tomando órdenes, trabajando fuera, sin relativa supervisión, tomando órdenes, ¿verdad? Y puede hacer funciones incidentales a la venta, como entrega de mercancía, cobros, reuniones de venta y otro tipo de cosas que no desvirtúa la exención y están relacionadas siempre a su función principal, que tiene que ser vender o tomar órdenes en la calle sin relativa supervisión fuera del establecimiento. Según lo planteado por Sheila, aplicaría a otro tipo de puestos. No sé qué fue lo que planteó Sheila. De los 455. No, los 455 le aplica a todos los exentos que sean cuello blanco, ejecutivos, administradores profesionales, pero no le aplica dentro de esa categoría ni a médicos, ni a abogados, ni a maestros, que son profesionales. Y el agente viajero, viajante vendedor es otra exención, que es diferente. No es la misma exención. Por lo tanto, ese reglamento de los 455 con todos esos requisitos y base salarial no le aplica. Esa pregunta viene mucho, no me lo creen. Hay que buscar el papelito y enviárselo con la parte amarillita subrayada para que lo lean y lo examinen ustedes mismos, porque eso está como entronizado. Sí. Recuerden que esa persona que es agente viajero o viajante vendedor, usted le puede pagar de diferentes formas. Usted puede decidir pagarle a estricta comisión. Usted puede decidir pagarle en una base de salario como un adelanto de comisión. Y usted puede decidir pagarle en una mezcla de salario base fijo más comisión. Si usted le paga el salario base fijo más comisión, es importante que usted esté claro que usted tiene necesariamente que tener un esquema de compensación que en el papel le permita a esa persona ser predominantemente comisionista, es decir, ganar más comisiones, aunque sea un centavo, que el salario. Porque si el papel, no es que todos los meses suceda, porque puede ser que meses no venda mucho y cobre salario fijo más que comisión, pero el papel, la esquema de compensación siempre le debe permitir ser predominantemente comisionista, que es un requisito fundamental que está a nivel federal, y si nosotros hemos federalizado nuestras exenciones, pues un chofer puede ser exento. Bueno, un chofer, déjame ir más para arriba, tengo que pagarle como bachillerato, si no tiene licencia, si una enfermera la contrato como asociada y después completa estudio de bachillerato y saca la licencia.
y la tiene trabajando todavía, y es que la de grado asociado y la de bachillerato las puede poner exentas a ambas. Y dice, entiendo ahora, si es asociada, de grado asociado, y termina el bachillerato y saca la licencia, ¿tiene que pagar como bachillerato? Sí, porque tiene los estudios. Y hay que buscar cuál es la experiencia, pero va a estar aplicando esos criterios. Y si usted la contrató como asociada, pero tiene los estudios y los completa, y hay que ver cuánta experiencia tiene para clasificarla, si está entre los 2.750 y los 3.000, con el aumento que trajo la ley 137, que usted tiene que estar en cumplimiento el 30 de julio del 2023 en cuanto a ese salario, 30 de junio del 2023 en cuanto a esos salarios. Si un empleado exento se ausenta por asunto personal, ¿se le puede descontar el día sin tener que aplicar una licencia? En teoría sí, usted puede decidir que no le va a pagar de vacaciones porque las vacaciones son coordinadas, ¿verdad? Y autorizadas por usted, y que ese día usted le va a descontar el día completo. Suena un poquito difícil, suena un poquito complicado, pero la realidad es que sí lo puede hacer María. Sobre un puesto vacante de practicante, no entiendo, Nicole, qué es lo que está planteando, si me puede aclarar eso. O sea, lo planteó Shell, es sobre el pago de puestos de practicante de educación con experiencia de educación completada. Es que va a depender, o sea, ella puede ser contratada de una forma, pero si termina los estudios, pues terminó los estudios y ya clasifica como la clasificación más alta y va a tener que pagarle por eso. ¿Una enfermera de grado asociado puede ser exenta? Sí, vea el caso de UGT versus Centro de Médico del Turabo. Sí, si usted mira Santiago versus Corco, que fue un caso del Supremo del 81, te resuelve que para ser exenta tiene que tener bachillerato. Si mira la reglamentación federal dice que tiene que tener el curso más prolongado, por lo tanto tiene que tener bachillerato, pero nuestro Tribunal Supremo en el 2018 resolvió en el caso de UGT versus Centro Médico del Turabo que una enfermera graduada de bachillerato puede ser exenta. Eso es así. ¿Un chofer puede ser exento? Un chofer puede ser exento. Para que un chofer sea exento, dice la ley 379, la reforma laboral, o en su lista de exentos de la ley 379. Cuando hablemos de exento, Ginian, vamos a hablar con propiedad de qué ley y qué derechos. De la 180 nunca. De la 379 y la 289 depende. Dice la ley 379 dice que un exento que cobra por comisión, tarifa, un chofer que cobra por comisión, tarifa o ruta podría ser exento. Ahí está la zona gris. El problema es si eso lo hicieron para federalizarlo, pues la exención parecida es el Motor Carrier Act, que dice que cuando yo tengo un chofer que transporta carga por la comercio interestatal, va a cobrar todas las horas sencillas. No cobra, ¿verdad? No tiene derecho a overtime. Si lo hicieron para eso, para esa exención, en Puerto Rico es difícil aplicarla porque en Puerto Rico no hay transporte interestatal. Si tú tratas de salir de los confines de Puerto Rico, va a caer al agua. Por lo tanto, ¿cómo eso se va a armonizar o cómo se va a manejar? Es difícil. No nos han explicado esa exención, Ginian, de que un exento por comisión, comiendo por comisión, tarifa o ruta puede ser exento. Sí, yo le diría que independientemente que usted haga ese análisis y lo vaya a poner exento, tiene que asegurarse que esa persona, porque lo podemos hacer exento nosotros de aquí, pero no la federal. Así que tiene que asegurarse que esa persona, por lo menos, las horas sobre 40 se las tiene que pagar tiempo y medio. Si no pasa de 40 dentro del día, pues la exención se podría aplicar. Es una exención que no está explicada, no está aclarada en Puerto Rico y se tiene que meter un poco más de reglamentación y claridad para eso, porque es una de esas figuras raras que cuando tú aplicas la exención federal acá, como que no cuadra. ¿Okay? Lady Pérez tiene ahí una pregunta. ¿Qué es el mínimo que tengo que pagar a una empleada que viaja fuera de Puerto Rico a trabajar? Empleados que se les llama para reportarse a trabajar una emergencia. ¿Cómo se compensa si el empleado tiene 4 horas para llegar al lugar asignado? Esas son dos preguntas. Correcto. La pregunta del tiempo de viaje fuera de Puerto Rico es sencilla de contestar. Depende. Si es un exento, pues usted le va a pagar lo que siempre le paga. Esté viajando, esté volando, esté debajo de la tierra, esté volando encima de la tierra. Siempre. Si es un hourly, pues vamos a aplicar la regla, que es bastante sencilla de entender. Supongamos que estamos hablando de un hourly que trabaja de 9 a 6, que es su horario regular de trabajo, de 9 a 6. Supongamos que ese hourly va a volar el sábado y supongamos que ese empleado trabaja de 9 a 6 de lunes a viernes. Ese es su horario de trabajo. Pero supongamos que ese empleado va a viajar el sábado y el vuelo incluye de 7 de la noche a 2 de la mañana. Si regularmente ese empleado no exento trabaja de 9 a 6
y su vuelo es sábado de 7 de la noche a 2 de la mañana, ese tiempo de viaje no se paga. No se paga porque no coincide con su horario de trabajo. Quiero aclarar algo. Si normalmente ese empleado no trabaja sábado y domingo, pero el vuelo es, por ejemplo, trabaja de 9 a 6 de lunes a viernes, pero el vuelo es de 1 a 9 de la noche, de 1, aunque sea sábado, de 1 a 6 de la tarde ese empleado va a cobrar, porque va a cobrar el tiempo que coincide con su tiempo regular de trabajo, aunque sea en un día que normalmente no trabaja. Esa es la regla. Ahora, cambia todo el juego de pelota si yo le pido que mientras va volando vaya conectado a un Wi-Fi, esté trabajando, esté con, yo viajo con un compañero, estemos trabajando, pues ahí es trabajo y trabajo siempre es trabajo. Esa es la regla. La regla es bastante fácil de entender para todo el tiempo que coincida con el tiempo de trabajo. ¿Cómo se maneja esa regla desde el punto de vista del periodo de tomar alimento y todo lo demás? Pues el empleado tendría que reportar esas horas, cómo las trabajó y las mismas penalidades aplicarían en teoría, ¿verdad? Del PTA, aunque la ley de Puerto Rico no aplica fuera de Puerto Rico, pero como eso normalmente se está compensando desde aquí, pues aplicaría las mismas dinámicas. En cuanto a cómo se llama para reportarse a trabajo en una emergencia, ¿cómo se compensa siempre tiene 4 horas? Bueno, si me está hablando de un crew que yo tengo stand-by, porque si no está stand-by, está en la casa y yo lo llamo para que venga por una emergencia, pues va a cobrar desde que llega al trabajo. Igual pasaría si está en un crew que yo tengo predeterminado para atender emergencias, porque está en un colo stand-by, con una guardia, por decirlo así. Si el empleado tiene libertad de movimiento y yo no le pido, ¿verdad?, que esté pegado a la planta, ni que esté en la casa, y eso no existe porque todo el mundo tiene celular. Eso era antes, que la gente no tenía celular, tenía que quedar pegado en la casa que lo llamaran, y eso podría generar hechos de compensabilidad. Si yo le doy al empleado un tiempo razonable para regresar y el empleado viene, pues le pago desde que llega, ¿verdad? El elemento de compensar por estar un colo stand-by viene si yo le quito movilidad. Y si le quito movilidad o le exijo, pues entonces tengo que pagarle como tiempo trabajado. Punto. Así es que se maneja esa situación. Y si me estaba preguntando por recuerden que en Puerto Rico no hay ya compensación mínima diaria ni compensación mínima semanal. Se le paga lo que el empleado trabaje. Ya aquella regla de que si viene 2 horas tengo que pagarle 4, o si trabaja 32 tengo que pagarle 40, eso no existe desde hace mucho tiempo en Puerto Rico. El patrón está obligado a pagar todo tiempo extra y penalidad del periodo de movimiento aunque el empleado no esté autorizado a traer ese tiempo adicional. Si lo ponchó hay que pagarlo. Mi contestación es que sí, y discipline. De hecho, si lo ponchó en nuestra plataforma, va a salir esa penalidad y eso no se borra, eso se paga. No hay forma. Y es un asunto disciplinario. Correcto. Que precisamente la raíz de la disciplina es ¿cuál? Pues que me obligaste a incurrir en un pago que yo no te autorice. Y por eso la nómina tiene que estar perfecta sin tocar. Y entonces se generan reacciones o se paga dependiendo de lo que la nómina refleja. Al empleado de viaje se le tiene que pagar un per diem. La contestación es no. No es un derecho. Hay que tener un poco de cuidado, ¿verdad? Porque si el empleado está obligado si es un hourly, por ejemplo, si fuera un empleado hourly por hora y está obligado a asumir como parte del viaje, como parte de ese viaje, el empleado está obligado a asumir unos costos que pueden menoscabar su salario mínimo. Podría entonces crearse un caso o una reclamación de minimum wage. Si, por ejemplo, yo mando a un técnico mecánico a coger un tren en Estados Unidos y le digo, te lo tienes que pagar tú, y esa semana yo le pagué su salario, pero él se gastó pasaje, hotel y comida, y se gastó $1,000 en esas cosas, y póngale que yo le pagué $1,200, la realidad es que esa semana se ganó $200 y trabajó 40 horas. ¿Verdad? Por lo tanto, habría un issue ahí de compensabilidad, de minimum wage. Así que es por un issue de minimum wage. Pero obviamente lo correcto y apropiado es que una persona que yo estoy pidiéndole que haga un viaje y asuma unos costos, pues que el patrón asume esos costos, porque si no, pues se puede convertir en un elemento de compensabilidad. Y yo tengo un caso ahora mismo en el Tribunal Federal sobre ese tema, que lo estamos litigando sobre el menoscabo que unos gastos que el empleado asume genera sobre su minimum wage. Y son casos que se están litigando como acción de clase en todo Estados Unidos, y aquí hay uno que estamos litigando nosotros en Puerto Rico en el Tribunal Federal. Si es un empleado que se le paga una tarifa por estar on call y tiene que presentarse a trabajar, ¿hay que pagarle tarifa más las horas trabajadas? No. Usted puede decidir pagarle la tarifa más las horas trabajadas o tomar la tarifa como parte de las horas que le va a trabajar. Decide usted. Siempre y cuando el tiempo de on call no se considere tiempo de trabajo. Si un empleado regularmente trabaja en Bayamón y lo envío a trabajar a Guadilla y es por hora, ¿debo pagar el travel intense y le pido que esté a la misma hora que entra en Bayamón? Depende. Si usted le ha dicho a ese empleado con tiempo suficiente de anticipación, que su día de trabajo es en Aguadilla, no.
Si de momento es una situación que surge el mismo día y ese día la opinión del secretario del Trabajo Federal, las opiniones del Departamento del Trabajo Federal es que sí, que se convierte en un elemento compensable. Igualmente es compensable si usted le dice al empleado que primero vaya a Bayamón y después se jale para Aguadilla. Ahí es compensable. Igualmente sería compensable si usted le dice al empleado que mientras va para allá, vaya haciendo un trabajo que requiere una concentración muy particular, como estar arrastrando un poste. O porque si lleva una cajita de herramientas en la guagua, no. Pero si está arrastrando un poste, pues entonces, o si tiene que parar a hacer una gestión, por ejemplo, tiene que llevar algo frío, tiene que parar a comprar hielo. Pues ya desde que compre el hielo se empieza a pagar. O sea, hay unas reglas bien particulares para todas esas cosas del traveling time, que son bien puntillosas. Yo di un seminario antes de la pandemia, específicamente sobre traveling time, en la convención anual de SHRM, y es un tema fascinante. A mí me encanta ese tema. Si un empleado por hora se le olvida ponchar, puedo pagarle la nómina como está y en la próxima nómina, entonces pagar la diferencia, luego de investigar cuándo fue la hora que se ponchó omitido. En teoría, sí. Lo ideal es tratar de arreglar la misma nómina. Eso es lo óptimo. Pero si se le olvidó ponchar, hay un elemento disciplinario, que es el mispunch, y hay un elemento, ¿verdad?, de compensación, que una vez se supla la información, pues se puede pagar la semana siguiente. Lo ideal es pagarle la misma nómina o tratar de arreglarlo en la medida que usted pueda lo más rápido posible. No sé si hay más preguntas. Yo creo que ha sido interesante. Esto es un tema que hemos traído muchas veces, que arreglando lo hemos traído y lo hablamos y lo hablamos y lo hablamos y todavía siempre seguimos viendo. Es mucho detalle, es de mucho detalle y siempre pues es importante refrescarlo y como decía el licenciado, pues leer porque cada vez cambian algún detallito y entonces pues seguimos trabajándolo como lo estábamos trabajando antes y nos damos cuenta que ya aplicó algo nuevo. Correcto. Ahora mismo que sabemos que está todo esto de la reforma, pues tenemos que estar bien pendientes porque sí, en algún momento van a decir algo, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo va a impactar con salario mínimo? Porque ahora ya es salario mínimo y si viene lo de volver, ¿verdad? Está hacia atrás con la reforma, pues son detalles que siempre hay que... Hay muchos cambios, muchas cosas nuevas. Por ahí estaba preguntando a alguien si podemos preguntar algo del bono. Sí, podemos. Yo di un seminario del bono de Navidad antier. ¿Qué quiere preguntar del bono? Pregunte, que podemos. Y sobre el tema de las órdenes ejecutivas de las vacunas, hay muchos issues, ¿verdad? Recuerden que la orden ejecutiva del presidente Biden se dejó sin efecto por un tribunal federal de circuito, tribunal de distrito, perdón, de circuito, lo enjoin, el quinto circuito creo que fue, y ya OSHA sacó una publicación diciendo que ha desistido del enforcement de esa orden, pero en Puerto Rico tenemos una, que es la que aplica a 50 patronos con 50 empleados o más, y básicamente es la misma orden de antes que tenía a la salud, a los hoteles, a las escuelas, que es una orden administrativa del Departamento de Salud, y a los restaurantes con unas disposiciones particulares sobre las vacunas. 9017 es el reglamento, sí. Ricardo Pizarro, sí. 9017 del Departamento del Trabajo se publicó el 4 de abril del 2018 y entró en vigor el 4 de mayo del 2018, 30 días después. Lo consigue en el site del Departamento del Trabajo. Y ahora lo que hace es que trae sobre los patronos con 50 empleados o más 3 disposiciones bien sencillitas. Número 1, usted tiene que asegurarse de hacer una de 3 cosas. O que todo el mundo esté vacunado, o que el que haya tenido COVID en los últimos 3 meses le traiga un certificado que está recuperado, puede trabajar, que está recuperado del COVID, pero por 90 días nada más, que está, por decirlo así, inmunizado, o que usted le pida una prueba semanal al empleado. Una de esas 3 cosas usted tiene que hacer. Y las mismas políticas de vacunación mandatoria que estábamos utilizando en el pasado, las podemos seguir utilizando porque en eso es que estaban ancladas y basadas, en esas 3 posibilidades. Así que los patronos con 50 empleados o más tienen que moverse a cumplir con esa exigencia. De hecho, la orden dice que aquellos que tienen 50 empleados o menos se les exhorta a adoptar ese tipo de plan, que era lo que pasaba antes con todos los patronos, que cuando era la salud, los restaurantes, la educación, ¿verdad? Y los lugares donde se recibe público, icialmente se le exhortaba a los demás a hacerlo, pues ahora la orden los obliga a un cumplimiento en ese sentido de 15 días desde la emisión de la orden ejecutiva, fue el 15 de noviembre. Excelente. Dice también ahí que, vamos a ver, el 2018 se pagó el bono completo a unos empleados de la ley, después el 17 no le correspondía, este año no les corresponde y no se les va a pagar, pueden reclamar.
En el 2018 se pagó el bono completo a unos empleados de la ley después del 2017 que no le correspondía. Bueno, se les pagó porque presumo que no tenían las 1.350 horas. Y como no tenían las 1.350 horas, usted dice que no le correspondía. Este año no les corresponde. Bueno, si no cualifican, porque no tengan las 1.350 horas dentro del año bono, que es de octubre 1 a septiembre 30, pues no pueden reclamar nada porque no cualificaron. El hecho de que usted haya cometido un error o voluntariamente lo haya pagado o le haya querido regalar dinero en el pasado, no le obliga a usted a cumplir con un requisito de ley que no a ellos no les aplica. Si no tienen las 1.350 horas, si tienen 1.349 horas con 59 minutos, no tienen las 1.350 horas. Derecho al bono no tienen. ¿Qué reducciones son las requeridas en el bono de Navidad? Si me está hablando de deducciones de nómina, Yoseli, mi consejo es que hable con un CPA, porque eso no es el campo que yo manejo, o con un tax lawyer, pero sé que varían de las deducciones de salario. La presentación, no sé, excelente, gracias, se dio positivo al COVID, pero trajo prueba negativa para regresar. Los 3 meses cuentan, necesitamos prueba semanal. Depende del momento en que haya dado positivo, tiene que haber sido positivo en los últimos 3 meses. Si dio positivo en los últimos 3 meses, pues entonces, y trajo, no es prueba negativa, es una certificación de un médico que diga que puede trabajar. No, si dio positivo en los últimos 3 meses, no tiene que traer, según bueno, vamos por parte, Leili. Usted puede establecer una política que diga que el empleado se tiene que vacunar. Es una decisión suya. Usted puede hacer la orden ejecutiva. La orden ejecutiva, usted puede ser todavía más riguroso y más claro con la orden. Y usted puede decidir, con muchos clientes nuestros, que no van a aceptar la inmunidad esa de los 3 meses. A mí me traen la prueba o la vacuna. Lo de los 3 meses de COVID no me importa. Ay, es que no me voy a vacunar porque no me recomiendan vacunarme de 3 meses después de COVID. Pues me traen la prueba. Así que eso es decisión suya, pero cuando usted va a aceptar, claro, debe estar como política. Cuando usted va a aceptar la inmunidad natural esta de los 3 meses, pues sí, usted lo que no tiene que tener la prueba en ese sentido, siempre y cuando tenga una certificación médica que diga que le dio COVID en los últimos 3 meses y que está recuperado y que puede trabajar. Recuerden que la guía para el regreso al trabajo que publicó el Departamento de Salud hace como 3 semanas, modificada a la que publicó en agosto del 2020, dice que yo para el regreso del trabajo al empleado no le puedo pedir ni prueba negativa, ni tampoco puedo pedirle el certificado médico. El único circunstancia que usted puede pedir certificado médico bajo esa premisa entonces sería aquel empleado que le dio COVID y pretende regresar sin vacunarse porque usted permite esa dinámica, ¿verdad? Porque usted lo permite. ¿Dejaron sin efecto la orden ejecutiva las ejecuciones de la FIDAE por religión o médico? No la dejaron sin efecto, porque eso la orden ejecutiva no lo puede dejar sin efecto porque eso es ley federal, si es que usted le aplica a ADA. Y ADITA puertorriqueña en cuanto a impedimento y en cuanto a religión, título 7, ley 100 y la ley 4 que tiene una disposición de como religioso. Una orden ejecutiva no puede de golpe y porrazo eliminar el derecho de un empleado a recibir un acomodo religioso, un acomodo médico si cualifica. Y esos son procesos que no se dan bajo la orden ejecutiva, se dan por la aplicación de otra ley. Así que la contestación a eso, Sheila, es no. El gobernador no puede dejar sin efecto una ley con una orden ejecutiva. Excelente, excelente. Estamos muy, muy contentos con todo este contenido que siempre sabemos que es de mucho valor, ¿verdad? Y con todos estos cambios, vemos que todo cada vez, Reinaldo, es algo nuevo, esto es bien dinámico, hay que seguir educándose, hay que seguir orientando nuestra gerencia, nuestro equipo de trabajo, y titulamos estos checklists porque este es el checklist que hemos hablado muchas veces, pero tenemos que seguir repasando, ¿verdad? Ciertamente. En todo nuestro proceso interno, los líderes de recursos humanos tienen un rol muy importante en abrazar todo esto y en hacer que en efecto estos cumplimientos se vayan dando. Así que yo creo que ha sido excelente. Tenemos, antes de finalizar siempre nuestra encuesta, tenemos también un detallito aquí para Reinaldo, así que si nos lo hacen llegar, como siempre, ¿verdad? Gracias. Súper agradecido. Y hoy más que viernes, Reinaldo, así que pues ya tú sabes, nosotros